Vamos a proceder a grabar la segunda parte final y compartir pantalla donde habíamos quedado. Profesor, Dígame, ¿me podría explicar de nuevo lo último que vimos? eso para allá voy. Vamos a retomar ahí. Así que no hay problema. Ya. Esto lo vamos a tirar al Paint para que lo expliquemos. Que se entienda mejor con otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, con respecto a los diesterómeros y enantiómeros presentes para un compuesto con dos centros quirales, yo debo tener en cuenta la cantidad de centros quirales que tiene mi molécula de partida. ¿Ya? La cantidad de centros quirales va a decir a ustedes, en normas generales, cuántos isómeros posibles van a tener de ese compuesto. ¿Ya? En normas generales, porque también debo analizar la molécula como es, si presenta simetría o no. En el caso que voy a dar de ejemplo, que es similar al que está anteriormente puesto en pantalla, se van a encontrar que no posee simetría, o sea que los sustituyentes no son los mismos en la molécula. Ahora, cuando hay que alarmarse un poco y encender nuestras alarmas con respecto a la molécula, cuando posea, por ejemplo, los mismos radicales, por así decirlo, sustitutos dentro de la misma molécula, porque puede presentar simetría y eso cambia el compuesto. Ahora voy a dar el ejemplo, si ven mi pizarra acá, ¿se ve el Python, no, chiquillo? Sí, Confirmen. profesor. Ok, Sí, profe. vamos a trabajar con un funcional. Vamos a trabajar con un funcional que es este de acá. Este ejemplo, espero que me quede bonito. Ya. Vamos a leído acá. Un bromo, hidrógeno. ¿Cierto? Bromo, hidrógeno. Sí. El ejercicio parte de lo siguiente. Dada la siguiente molécula en predicción de Fischer, ¿cierto? Determine la cantidad de isómeros y nómbrelos, por ejemplo. Vamos a hacer todo eso. Cantidad de isómeros primero, posibles, y nombrarlos. Primero la cantidad de isómeros, para partir en orden. La cantidad de isómeros se da dada la cantidad de carbonos quirales y la fórmula 2 elevado a n, y n es la cantidad de carbonos quirales. Entonces, observo acá que en Fischer de inmediato tengo dos carbonos quirales, por decirlo así. Acá, por ejemplo, no sé si este es el 1, el 2 o el 3, pero de inmediato sé que son quirales porque están rodeados de cuatro grupos distintos, porque están proyectados por Fischer. Así que dos carbonos quirales en este compuesto sería 2 elevado a 2, una cantidad de 4 isómeros posibles. ¿Para qué compuesto ahora? Bueno, nombrémoslo en base a IUPAC. Este es un grupo formilo, es un aldehído. Este grupo CHU es lo mismo que decir, esto es una escritura expandida, ¿ya? Y es el grupo que caracteriza a los aldehídos, el grupo formilo. Entonces él sería el carbono número 1 por ser funcional, grupo funcional número 1. 2, 3, 4 y 5. Sería un pentanal, ¿ya? Pentanal, que está sustituido por dos bromos. ¿Dónde están esos bromos? Bueno, en 2 y en 3. Su nombre entonces genérico, su nombre sin asignar configuración es genérico, el nombre como básico de compuesto es 2,3 dibromo, todo junto, sin guiones porque no hay ningún otro localizador, pentanal. ¿Ah? Recuerden que no hace falta colocar un 1 en pentanal porque el carbono número 1, como es un aldehído, y el aldehído es función terminal, o sea, ya posee un carbono, la función formilo, no es necesario colocar un 1 porque se sabe que siempre va a estar en el carbono número 1, al menos que no haya, o al menos que esté subordinado a otro grupo, por ejemplo, un carboxilo, ¿ya? Pero en ese caso es el más importante en la molécula.
Entonces, este es el nombre genérico, nombre de enseñanza media del compuesto, que vemos cuando estamos en el segundo medio, etcétera. Pero tenemos que asignar ahora que hay, de este compuesto genérico, hay 4 isómeros. Porque tengo 2 carbonos quirales, que es el 2 y el 3. Entonces tener combinaciones para 2, por ejemplo, R, 3R, por ejemplo, 2S, 3S, 2R, por ejemplo, y 3S, y 2S y 3R. Esas son las combinaciones. Ahora, yo las saqué así, intentando primero sacar las que son opuestas, RR, SS, después RS y SR, intercambiando. 4 combinaciones posibles. Ahora, ¿cómo las sacamos? En general, los que queremos trabajar con estos isómeros. Bueno, una por una. Entonces, mi nombre genérico ya está. No tengo. Sé que el compuesto es un aldehído. Lo voy a dejar aparte para que después nombremos los isómeros. La cantidad de carbonos quirales ya lo sé, son 4, entonces, o sea, 2 son 4 isómeros en total, así que empiezo a dibujar los isómeros. Y para eso debo asignar la configuración. Y aquí se vuelve un poco más complejo. Configuraciones. Para el carbono número 2, primero vamos a partir. El 2. ¿Cuál es el número 1? ¿Bromo, el aldehído o todo este grupo de acá? Bueno, de partida sé que el número 1 o el número 4 pueden estar listos. Este es carbono quiral. Veo y está unido a un hidrógeno. Prioridad 4. ¿Ya? Carbono unido a hidrógeno. 4. Carbono unido a bromo. Z de bromo igual 35. 35 en número atómico. O sea, es el más alto en prioridad dentro de todos. El número 1. El problema está para alcanzar el número 2 porque acá tengo que el carbono quiral, voy hacia arriba y me encuentro con un carbono. Y hacia abajo también me encuentro con un carbono. ¿Ah? Entonces, entre carbono y carbono, insisto, no sé cómo diferenciar entre un carbono y carbono porque ambos carbonos tienen un Z igual a 6, igual que esto es por número atómico. Entonces, necesito ante ese empate, como el de arriba es carbono y el de abajo es carbono, necesito analizar sus vecinos. Entonces, pasa lo siguiente. Está mi carbono, voy a hacer un zoom acá. Está mi carbono número 2, que es el quiral feliz de la vida. Aquí ya tenemos el número 1 asignado y aquí el número 4. ¿Ya? Feliz de la vida. En azul está el carbono del formilo, que está unido a un doble enlace con oxígeno y a un hidrógeno. Y hacia abajo, en rojo, está el otro carbono quiral, que está unido a un hidrógeno, a un bromo y a un carbono, que es el carbono que empieza a sedimentarse aquí el etil, pero es carbono en sí. Por el que yo analizo el enlace carbono-carbono. Todavía no analizo los vecinos a medida que yo voy encontrando empates. El primer átomo en enlazarse es el que yo analizo. Aquí me importa el carbono nada más. Entonces, digo, ¿quién gana acá? ¿Quién es el número 2 entre estos carbonos? ¿El que está en azul o el que está en rojo? Bueno, llegó la hora de hacer el desdoble o el desglose de los carbonos de este grupo formilo. Aquí tengo un doble enlace entre carbono-oxígeno. Y como lo había mencionado antes del corte, eso equivale a tener una doble unión carbono-oxígeno. O sea, este carbono está unido a un vecino con Z igual a 1, igual a 8, y un Z igual a 8. Esos son sus acompañantes. El de acá abajo, en rojo, está unido a un vecino con Z igual a 1, igual 6, y aquí viene la principal diferencia. Tiene un vecino con Z igual a ¿qué? 35. O sea, ¿quién tiene de estos dos el vecino o vecinos con mayor número atómico? ¿Dónde encuentro mayor número atómico en vecinos? El del bromo. De El de bromo. bromo está unido en 35. O sea, estoy analizando, recuérdalo, este carbono, porque este es el que empató con el azul.
Estos dos fueron los que empataron, estos dos. Se analizan los vecinos, ¿sí? Este está unido a un bromo, o sea, está obviamente catalogado como un alto sustituyente, según la norma de Can Ingolibrello, con un 7 igual a 35, o sea, gran número atómico. Entonces, el número 2, ¿cierto? Sería este. ¿Ah? Todo este grupo de acá. Ojo, lo voy a hacer en morado para que no nos confundamos. En morado, tal cual estamos trabajando. El número 2 sería todo este carbono de acá. Todo este grupo. Todo este grupo de acá. Y el número 3 sería el formil. Entonces, ¿cómo va la prioridad? La voy a escribir en verde. El zoom ya se fue. Para que no nos confundamos. Ahora asignamos prioridad. ¿Cómo va nuestra prioridad? En búsqueda del 1 al 2. De 1 a 2, ¿cierto? Y de 2 voy a 3. O sea, voy hacia la derecha. Entonces yo podría irresponsablemente decir que el carbono número 2 es R. ¿Estoy en lo correcto? No, profe, No. cambia. No. ¿Por qué? Porque tengo el hidrógeno, Porque que el de están más baja fijos. prioridad. Perfecto, el horizontal, ¿cierto? Ujú. Entonces la configuración real es la opuesta a lo que estoy observando. Es 2S. Ahí sí. ¿Ya? Muy, pero muy bien, estimados. Y lo mismo debo hacer para el de abajo. El mismo trabajo. Esto lo hicimos en clases anteriores. Estamos repitiendo más que nada, pero sirve. El mismo trabajo para el carbono de abajo, en rima. Entonces, el número 1 se lo doy yo, bromo. Sí o sí, el 4, el hidrógeno. Está la horizontal, así que su configuración va a ser la opuesta a la que ustedes van a observar, ¿ya? Díganme ustedes entonces quién es el número 2, ¿este etil o este carbono unido a un bromo? Es que está hacia arriba ahora. Está unido al bromo. Perfecto. Vuelve a ser entonces el número 2, todo este carbono unido a un bromo, un hidrógeno y un formilo. Y el 3 pasa a ser el etil que está acá abajo. Entonces, observo la prioridad que va de 1 a 2 y de 2 a, en este caso, a 3. Yo puedo decir que es R, pero de inmediato, yo lo ocupamos anteriormente, entonces este isómero no es el R, sino que es el contrario. ¿Ya? El contrario. Porque el hidrógeno, que el de más baja prioridad, está en la horizontal, así que es 3S. ¿Ya? 3S. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí ya se pone un poco más aliviada la pista, porque era en razón de combinar nada más. O sea, este compuesto se llamaría, bueno, 2S, paréntesis 2S, 3S, ¿cierto? Cierro paréntesis, guión, ¿cierto? 2,3 dibromo pentanal. ¿Ya? Pentanal. Es el primer isómero. Ahora le corresponden otros 3 más, pum. Este es el problema. ¿Cuáles son los otros 3 que le corresponden? Bueno, alternando configuraciones. Para eso, les sugiero de inmediato escribir su imagen especular. O sea, un espejo acá y escribo imagen especular. De inmediato. ¿Cómo hago esto? Los del plano, los que están en la vertical, los fijo. Siguen tal cual. Ellos no cambian. Porque están en el plano. ¿Quiénes cambian? Los que están en la horizontal. Si yo, por ejemplo, quiero escribir la imagen especular de un 2S, 3S, todo al revés que mi imagen especular, ¿cuál sería? Solamente con los carbonos. ¿Cuál sería la imagen especular? Los centros invertidos. ¿Cómo quedarían? Según ustedes. ¿Cuál es la invertida de un 2S? ¿Un 2? El, 2R 2R, y 3E. 3R. Perfecto. Sabemos encontrar el 2R y el 3R ahora. Dibujar ese compuesto. ¿Ya? Porque son mis imágenes especulares. Mi imagen especular. Mi primer isómero. O sea, aquí voy a dibujar ahora solamente con la configuración 2R,
3R, ¿ya? Porque el nombre se repite, ¿ya? Idem acá. Es como copiar y pegar el nombre después. ¿Cuál va a ser el 2R, 3R? Mi imagen espejo, por ende mi enantiómero. ¿Por qué mi imagen especular? Con mis centros invertidos. Y para que los centros sean invertidos, ustedes cambian de lugar los sustitutos que están en la horizontal, nada más. Si el bromo aquí estaba a la derecha, ustedes lo van a dibujar, adivinen. ¿Dónde? A la izquierda y el hidrógeno a la derecha. Si el bromo en carbono 3, ya, carbono 3, estaba a la izquierda, ahora cambia a la derecha. ¿No? O sea, se cambian de posición, giran. Entonces eso automáticamente me entrega el 2R, 3R. Si ni siquiera yo tenés que asignar configuración nuevamente. Ahora, si quiero comprobarlo, lo puedo hacer. ¿No es para qué? ¿Ah? Sé que así funciona, intercambiando los centros. Nada más que eso. 2R, 3R. ¿Listo? Entonces, tenemos al número 1 y el número 2. Entonces, tenemos al isómero madre, ¿cierto? Padre. Y al isómero 2, que es su imagen especular. O sea, 1 y 2 son un par de enantiómeros. Enantiómeros. ¿Por qué? Porque poseen los centros invertidos. O mejor dicho, 2 es la imagen especular de 1. No superponible. O sea, yo tomo este compuesto acá y lo llevo, por ejemplo, acá y no pasa nada. O sea, no calzan uno encima del otro. ¿Ah? Entonces, eso es lo importante. Vamos a dibujar los otros, pues. Faltan dos. Y ahora hay un problema acá con el siguiente. No un problema serio, ¿ah? No grave. Un problema nada más. De que el compuesto que vamos a dibujar ahora es un diasterómero. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ya con el siguiente compuesto, con el tercero, quizás no haya plano de simetría. O sea, perdón, no haya un plano espejo, no sea imagen especular. Voy a dibujar lo siguiente para que no se compliquen tanto con los diasterómeros. Un diasterómero, así a grandes rasgos, como para poder asumirlo, va a tener un solo centro invertido con respecto a su isómero padre o madre, que es el que está acá. ¿Ya? Este que está aquí. Entonces va a tener un solo centro invertido. ¿Qué quiere decir? Que ustedes fijan uno y invierten el otro. O sea, por ejemplo, para este diasterómero voy a dibujar no sé, por ejemplo, el 2S, conservando el 2S del primer isómero, pero cambiando, por ejemplo, el tercero, a 2R, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahí, si se fijan, tenemos un solo centro invertido. En el otro coincidimos. ¿Cómo lo dibujo? Bueno, en el plano, ellos no se mueven. El metil, el etil con el formilo. Y ahora, ¿cómo dibujo, profe, el 2S3R? Bueno, el 2S, el carbono 2S, ¿cómo es? Así el carbono 2S, con hidrógeno izquierda y bromo derecha. Eso me lo da el primer isómero. Y, profe, ¿cómo el carbono 3R? ¿Dónde está el 3R? 3R, 3R. ¿Dónde lo tengo? Ah, acá, en mi imagen especular. El carbono 3R es con hidrógeno a la izquierda y bromo a la derecha. Ya. Ese es mi primer diasterómero. ¿Por qué? Porque solamente tengo un solo centro invertido con respecto a los demás. ¿Ya? Con respecto a ese y con respecto a ese, tengo un solo centro invertido. ¿Ok? Se fijan acá con respecto al primero, difieren que aquí era 3S y aquí es 3R. Y con respecto al segundo, difiero que aquí es 2R y aquí es 2S. O sea, tengo un solo centro invertido. Eso me hace un diasterómero a este tercer compuesto. Un diasterómero. O sea, no es una imagen especular del isómero número 1, ni tampoco imagen especular del 2. ¿Eh? Él difiere en un centro, solamente una. Y eso da pie para que en este diasterómero que ustedes dibujaron, que solamente tiene un solo centro invertido, ustedes le dibujen su imagen especular a él. Le dibujen su enantiómero. Y es el último compuesto. Esa era entonces la normativa. Primero, repasando, vivimos el primero, dibujamos un enantiómero, su imagen especular. Todo al revés. El tercero es el primer diasterómero invirtiendo en un centro, solo uno, y dejando fijo otro. ¿Ya?
Y el cuarto es la imagen especular, o sea, todo al revés del tercero. O sea, dibujo la molécula nuevamente. Formilo fijo, punto letil. ¿Cuál sería entonces la imagen espejo de esta configuración de 2S3R? ¿Cuál sería la imagen espejo? Los centros invertidos totalmente. De 2S3R. 2R3S. Listo, nada más. Ya tengo mis 4 combinaciones. Ahora, ¿cómo son 2S? Bueno, ahí está, hidrógeno a la izquierda y bromo a la derecha. Entonces el 2R es al revés, bromo a la izquierda, hidrógeno a la derecha. ¿Y el 3R cómo es? Bueno, si aquí es 3R y es hidrógeno izquierda, bromo derecha, el 3S, que es lo opuesto, sería bromo a la izquierda, hidrógeno a la derecha. Y fíjense, son, ¿cierto? Imagen espejo. Al revés, los dos bromos a la izquierda acá, los dos bromos a la derecha. Yo tengo mis isómeros, mis 4. Entonces, entre 3 y 4, como hay un espejo, y son totalmente los centros invertidos, puedo decir que 1 y 4 son enantiómeros también. O sea, perdón, que 3 y 4, corrijo, enantiómeros. Enantiómeros. 3 y 4 son enantiómeros. Así como también 1 y 2 también son enantiómeros. Entonces ahí tengo mis dos pares de enantiómeros. El 1 y el 2, y el 3 y el 4. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los diasterómeros, chiquillos? Entre todos son diasterómeros. Entre todos, fíjense. Los diasterómeros son los que voy a escribir con las líneas que están en morado. O sea, 1 es diasterómero con 4 y a su vez es diasterómero con 3. Y 2 es diasterómero con 3 y a la vez diasterómero con 4. O sea, tengo 4 diasterómeros entre sí, porque tienen solamente un centro invertido. ¿Ya? O por decirlo también, tengo dos pares de diasterómeros, ¿ya? Que es 1 con 4 y 1 con 3, y 2 con 4 y 2 con 3. Para que se vea más ordenadito, está en esta diapo. Siguiente. Ahí, como les presentaba, 2 elevado a n de los carbonos quirales, en este caso n, y tenía 4 posibilidades. Ahora, eso van a ser 2 enantiómeros, 2 pares de enantiómeros, y que son 4 en este caso diasterómeros, o 2 pares de diasterómeros. Y aquí está más bonito, fíjense. Entonces tengo el 3, por ejemplo, ese otro ejemplo. Tengo el 2S3R, que es el número 1, ¿ya? Aquí en la molécula. Este el 1, este el 2, este el 3 y este el 4. ¿Ya? Este el 3 y este el 4. Entonces fíjense, el 1 con el 2 son enantiómeros, porque fíjense los centros. Aquí hay un espejo. Totalmente invertidos los centros. ¿Sí o no? ¿Se fijan? 2S, Profe, dígame. la palabra enantiómero hace referencia al Especular, imagen reflejo. espejo, al Ya, reflejo. eso. Ya. Y diástero a mi no reflejo, o sea que tengo una coincidencia, entonces no es mi imagen espejo, porque tengo un solo carbono, un solo centro invertido, porque estamos trabajando con dos centros quirales, por cierto, entonces no voy a tener los dos centros invertidos para que sea un enantiómero, mi espejo, sino que solamente tendrá uno. Entonces eso lo hace diástero, isómero o diasterómero. ¿Ok? Entonces, entre 1 y 2 son enantiómeros porque tienen mis centros totalmente invertidos, en mi imagen espejo. El 2 es el espejo del 1. Al mismo tiempo, el tercero que está acá, chiquillos, fíjense, él, si lo comparamos con 1, puede ser enantiómero, puede ser imagen espejo del 1. Díganme ustedes, ¿puede ser imagen espejo si soy 2R3R y este es 2S3R? ¿Puedo ser imagen espejo? ¿Es la copia al revés? No. No. ¿Qué es lo único que tienen en común? Un solo centro. ¿Cuál centro es que tienen en común? Díganme ustedes, ¿cuál es el centro o el carbono que tienen en común? El 2S2R. No, el carbono en común, no la configuración completa, el carbono que tienen en común, el único que coinciden en configuración.
el 1 y el 3. ¿No es el 3R? El 3R, nada más que ese. Entonces, lo que quiero explicar es esto. El enantiómero, chiquillos, tiene los centros totalmente invertidos. Este es 2S, este es 2R. Este es 3R, el otro es 3S. Y el diasterómero tiene un solo centro invertido, que sería el 2S, 2R. Y el otro, el 3R, permanece igual. ¿Sí? Tengo un punto de coincidencia en un diasterómero. ¿Ya? Entonces eso me hace diasterómero en sí, tener un punto de coincidencia. Profe, Dígame. la relación se hace, por ejemplo, en los diastereoisómeros, se hace cuando tienen un centro igual y el otro distinto. Sí, eso. Difieren Ya, solamente en uno. yo creí que se hacía solamente cuando era diferente, en uno. O sea, diferente en uno, como estamos trabajando en dos centros quirales, va a diferir en uno nada más. Porque después, cuando son más centros quirales, son epímeros, una serie de cosas. Ahora, como estamos trabajando con dos centros quirales, yo les menciono que difieren en uno. Ahora, cuando son tres centros quirales, hay más cosas en común, pero como estamos trabajando con dos, es más fácil tomarlo de esa manera, ¿se entiende? Sí, profesor. Ya, como estamos trabajando con dos centros quirales, siempre la diferencia para mi diasterómero va a ser el que tiene uno solamente cambiado, no los dos. Porque si tuviera los dos, ¿qué sería? Sería un enantiómero, una imagen espejo. Po. O sea, si me estoy mirando al espejo y veo todos mis centros quirales invertidos, mis dos centros quirales, por ejemplo, que yo tengo al revés, no estoy mirando un diasterómero, estoy mirando un enantiómero, chiquillos, como este. Po. En cambio, si me miro al espejo, por ejemplo, acá, y solamente tengo una sola diferencia, que es el 2 que en vez de S cambió a R, y el otro sigo igual, no es mi imagen espejo, po. No es mi enantiómero, es mi diastereoisómero, o mi diasterómero, como quieran llamarle. ¿Ya? Entonces, por eso, entre 1 y 2 son enantiómeros, el espejo, entre 1 y 3 es un diasterómero, y después, para sacar el cuarto, ustedes le aplican espejo al tercero. Espejo al tercero, o sea, el enantiómero del 3, o sea, si este es 2R, 2S, al revés, ¿cierto? Y si es 3R, 3S. Y sacan también otro par de enantiómeros. Entonces la relación es que tengo dos pares de enantiómeros, 1 con 2 y 3 y 4, y tengo prácticamente 4 que son diastereoisómeros entre sí. O sea, ¿uno con quién? 1 con 4 y 1 con 3. Y 2, 2 con 4 y 2 con 3. Así es más fácil sacarlo. ¿Ya? Porque decir 3 con 2 y 3 con 1 es lo mismo que 1 con 3. Entonces, mejor que en orden y no se compliquen, porque son combinaciones posibles. 1 con 2 enantiómero. 3 y 4 enantiómero. Listo. 1 y 4 diástero. 1 y 3 diástero. 2 y 4 diástero. 2 y 3 diástero. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, son las relaciones que pueden existir entre cuatro, más que nada, isómeros, insisto, trabajando con dos centros quirales, que es lo que estamos acostumbrándonos ahora. ¿Ya? O sea, siempre de los cuatro que ustedes van a tener, esto se cumple con una normativa. Dos pares de enantiómeros y dos pares de diasterómeros. ¿Ya? Combinaciones posibles. Y siempre se cumple, y que si ustedes trabajan en orden, se cumple que el 1 con el 2 son enantiómeros y el 3 y el 4. Y el 2 y el 4 y el 2 y el 3 son, en este caso, los diasterómeros. También como el 1 y 3 y 1 y 4. ¿Ah? Así que esas son las relaciones que ustedes pueden sacar si trabajan así en orden, con cuatro compuestos como los que vamos a seguir viendo. ¿Ah? Profe, Dígame, se puede ver, o sea, no sé si lo dijo, que al final de cuentas son dos enantiómeros y cuatro diastereoisómeros. son cuatro, sí, sí, las Ya, relaciones. sí, está bien. Porque las relaciones son así, mi estimado, mire. Yo ocupaba esta trampa, mire. 1, 2, 3, 4. Entonces, horizontal, espejo.
enantiómero. ¿Ya? Enantiómero. Insisto, trabajando con dos centros quirales. ¿Ya? Solamente compuesto con dos centros quirales. Después cambia la cosa. ¿Ya? Horizontal enantiómero. Ahora, si la flecha las colocaba, por ejemplo, en vertical o cruzado, eso era diasterómero o diastereoisómero. Entonces, para sacar las parejas de diastereoisómero hacía lo siguiente. Bueno, enantiómeros primero, en negro. Enantiómeros. Enantiómeros sería 1 y 2, 3 y 4. Están mis primeras dos parejas. Ahora las parejas de esterómeros. En azul. ¿Quién? Primero, 1 con 4, si ustedes quieren. 1 y 4. Y 1 con 3. Y por último, 2 con, o 2 y 4, y 2 y 3. O sea, dos pares de enantiómeros, ¿cierto? Y las relaciones de los diasterómeros. Ahí están las parejas, ¿no? Diasterómeros. Las relaciones que hay. ¿Se fijan? Las parejas más que nada de con uno, donde uno es diasterómero con su isómero dentro de la mezcla, y cuando tenemos los diasterómeros de 2. 2 con 4 y 2 con 3. Es prácticamente lo mismo, pero el punto de referencia es para uno y para el 2, como ustedes quieran relacionar. ¿Quedó claro? ¿Cómo es la mezcla? Ahí están los cuatro. Las cuatro relaciones, por así decirlo, de diasterómeros entre sí. ¿Quedó claro o no, chiquillo? ¿Se entiende? ¿Se entendió el punto de vista? Sí, Yo sí profe. entendí, profesor. ¿Ya? Eso les va a salvar la vida. Porque si ustedes trabajan en orden del 1 al 2, del 2 al 3 y así, no hay problema. Trabajen así, de 1 al 2, después del 3 al 4 y así. Trabajen de esa forma y no habrían problemas con respecto a lo que les digo. Inclusive si trabajan en orden como de esta forma, de 3 a 4 tampoco hay drama. ¿Ya? De 3 a 4, así como flecha, con un cierto ciclo. Lo único que deben recordar que entre horizontales en esta forma son enantiómeros nada más, ya en verticales no. ¿Ya? Muchos se confunden, creen que el 2 y el 3 son enantiómeros y no es así. El tercero surge ya siendo un diasterómero, ya teniendo un solo centro invertido, trabajando con dos centros quirales. No se olviden. Por favorcito, ¿ya? No se olviden. Entonces, aquí por ejemplo para este compuesto, que es un ácido, ya el dihidroxibutanoico, dihidroxi porque tiene dos grupos de hidroxilo, vamos a encontrar también posibilidades de una mezcla, ¿cierto?, con sus enantiómeros y diasterómeros. Si yo asigno, por ejemplo, antes de terminar la clase el día de hoy, 1, 2, 3 y 4, díganme ustedes un par de diasterómeros, cualquier combinación. Cualquier El 1 combinación. y el 3. Perfecto. Y si lo confirmo, par de diasterómeros. Tiene que ser diasterómero, o sea, coincidir solo en un centro. Y la compañera dijo 1 y 3. 2R, 2R. Bien, coincido. Pero el 3 difiere del 3S. Entonces acá tenemos una diferencia, ¿cierto? Una sola diferencia. En cambio el 2 es el mismo. Así que, perfecto. 1 y 3 son diasterómeros. Y un par de enantiómeros. Bueno, 1 y 2, ¿se cumple o no? Fíjense, al revés, 2R, 2S y 3R, 3S. O sea, totalmente al revés. Aquí entonces el espejo, espejo, y acá entre 3 y 4, espejo. Se cumple entonces lo que les mencionaba. 1 y 2 y 3 y 4 son la pareja de enantiómero. Y después tenía 1 y 3, 1 y 4, y 2 y 3 y 2 y 4 las parejas de diasterómeros. Último, los compuestos meso.
¿Todo compuesto con centros quirales es un enantiómero? Sí, posiblemente tenga relación con enantiómeros de esterómero, pero resulta, si yo llego a encontrar un plano de simetría en un compuesto, inmediatamente el número de isómeros se reduce, porque ese plano de simetría es un compuesto meso. Fíjense, por favor, en estas imágenes de espejo, esto es para terminar ya. Con esto ya termino, lo retomamos en la próxima clase, los compuestos mesos. Fíjense porque acá el compuesto meso es que voy a encontrar un plano de simetría, chiquillos. Acá, si se fijan, tengo lo H o H, ¿cierto? Metil, metil, hidrógeno, hidrógeno. ¿Son quirales los carbonos? Sí, son quirales, pero el compuesto, si lo parto por la mitad, es lo mismo, un reflejo. Lo de arriba y lo que está abajo. Lo mismo acá, plano de simetría. Lo que está acá arriba es el reflejo de lo que está acá abajo. Inclusive porque el hidroxilo está en cuña y ya está en cuña. El hidrógeno está segmentado y en segmentado. Y lo metí en el plano, o sea, un reflejo. Eso es un plano de simetría. O sea, este compuesto, a pesar de tener carbono quiral, es un compuesto aquiral. No posee actividad óptica, porque posee un plano de simetría. Estas dos estructuras, del monoctanodiol, ¿ya? Son imágenes especulares, sí, son espejos, pero pueden superponerse, por lo tanto, no son enantiómeros. ¿Cómo superponerse? Vamos a ello. Cuando tengo un plano de simetría, por ejemplo acá. Aquí, ningún drama, pero este es meso. ¿Se fijan? Si yo trazo una línea aquí, lo que queda arriba es lo mismo que lo que está acá abajo. Es la misma posición, exactamente igual. Lo mismo. Entonces un compuesto meso, fíjense el plano de simetría. Y ese compuesto meso, aunque ustedes lo giren nuevamente y le asignen configuraciones, este que está acá, el que supuestamente va a ser nuestro enantiómero, es el mismo compuesto. Y le voy a hacer un pantallazo a esto y con esto termino para no quitarles más tiempo del recreo. No se vayan, por favor. Fíjense. Este compuesto, al ser meso y poseer plano de simetría, ya deja de ser quiral. No va a poseer un enantiómero. No es necesario escribirlo porque este compuesto, el que acabo de marcar, si ustedes lo rotan en 180 grados, adivinen cómo queda. Si ustedes giran los dos hidroxilos hacia el lado de allá, ¿cómo queda? Así. Metil, metil. O sea, queda exactamente igual que ese, o sea, son lo mismo. Son el mismo compuesto. Cuando yo, por ejemplo, tengo un compuesto sin simetría, como lo que habíamos visto antes, por ejemplo, este metil, aquí el aldehído, ¿cierto? El bromo acá. Aquí no hay centro de simetría, porque acá, por ejemplo, tengo un aldehído, un bromo, y acá un metil y un bromo. No es compuesto meso, pero aquí sí. Es una plena simetría. Y al girarlo me doy cuenta que el compuesto es el mismo, aunque yo trace los hidroxilos para otro lado y escriba 2R3S, el compuesto es el mismo. Entonces, no, este compuesto, este isómero, ya deja de ser quiral. ¿Ya? Eso lo vamos a tomar la próxima semana para que iniciemos con esto. Entonces, de lo que acabamos de ver, dos centros quirales, ¿cierto? Nos abre la puerta para hablar de enantiómeros y de astenómeros. Ahora, todo compuesto con dos centros quirales siempre va a ser un compuesto quiral. O sea, todo compuesto con carbono quiral siempre va a ser quiral. Bueno, no siempre. ¿Eh? No siempre. Si presenta simetría, deja de ser quiral. Eso sería, muchachos. El Power está listo. Le doy las gracias por su tiempo. Disculpen si me pasé un poquito. Nos vemos la próxima semana porque ya mañana